¿Creéis que las menciones de Macron y Alemania de implicar a militares de la OTAN, bueno, si se llevará a cabo? Pues mira, como has preguntado lo que creo, yo creo que sí, pero creo que no serán tropas de combate. Ahora, lo que tenemos sobre la mesa, que no es mi opinión, es una amenaza velada de Francia de vamos a dejar de poner líneas rojas claras que Rusia pueda tomarse como, bueno, pues como una broma y que se siguen sobrepasando distintas líneas rojas de un lado y desde otro, y lo ha llamado ambigüedad estratégica. La ambigüedad estratégica, por lo tanto, parece que pasa por decir que vamos a intervenir, pero no decir cuándo, ni por qué, ni cómo. Es decir, no decir a Rusia si haces tal cosa, haremos, sino guardarnos el derecho a actuar. Es una estrategia que, aunque los bálticos y algunos países del este ya habían lanzado pues amenazas constantes de hay que declarar un espacio, una zona de exclusión aérea, perdón, hay que declarar intención de mandar todo tipo de armamento, de incluso declarar una guerra convencional a Rusia, no hay que tener miedo de que sea un país potencia nuclear. Todo este tipo de cosas ya se habían oído antes y ahora Francia lo ha abanderado. Francia ha aprovechado que es una cosa que la Unión Europea ya está haciendo, ¿no? Porque se ha comido el discurso de la OTAN y ha desaparecido el liderazgo francés de la autonomía estratégica y ha dicho, bueno, pues vamos a liderar nosotros esta nueva Europa. Y además es que Francia tiene mucho interés en ser el líder político del continente desde la fundación de la Unión Europea. No es algo nuevo, pero estaba perdiendo peso. Así que, bueno, el hecho de que se puedan enviar tropas, o al menos se amenace con ello, parece que la intención es disuadir a Rusia de hacer grandes avances o de hacer un colapso, ¿no? De que en algún momento se negocie un alto el fuego o de que se queden como están, porque me parece bastante ingenuo desde Occidente plantear que Rusia va a abandonar por las buenas los territorios que se han anexionado. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que con esta estrategia se intenta evitar un colapso de Ucrania. Sobre todo se ha mencionado Odessa, como digo, como uno de los posibles puntos de interés para Occidente y que tiene sentido porque es el puerto más importante ucraniano que queda. Y ya está, pues esto es lo que ha comentado Macron. Creo que lo hemos explicado muchas veces, pero podemos profundizar si queréis en alguno de estos puntos que os interese. Alemania no está en el mismo barco, pero Alemania es verdad que no ha estado en el mismo barco que los belicistas desde el principio de la guerra. Lo que pasa es que luego, desde los verdes, que es una pata importante porque controla pues una vicecancillería, pero sobre todo el Ministerio de Exteriores, han empujado mucho en esa dirección y Olaf Scholz, después de negarse a todo, prácticamente ha acabado cediendo en envíos de armas constantemente vetados previamente por él, que han acabado lanzándose desde el gabinete. Bueno, pues estas son las dos posturas. En un principio hay países más cercanos a Alemania, en otro punto más cercanos a Francia, pero la tendencia, si me preguntáis mi opinión, es que el grupo de países cercanos a Francia se esté imponiendo sobre los países cercanos a Alemania. Esto es lo que ha ido pasando. Yo no sé si va a seguir pasando, pero por supuesto lo analizaremos y lo contaremos aquí. Además, con cierta capacidad de irradiación, ¿no? En incluso actores un poquito intermedios en los que estamos viendo un cierto corrimiento hacia esos discursos, pues más, si se quiere, belicistas, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con preguntas. Mira, justamente Colapsistas nos pregunta que cuál es la posición de España, del gobierno español a este respecto, y yo pues te amplio la pregunta, porque además de España hay muchos actores interesantes de los cuales se puede analizar su postura dentro de este debate interno, si se quiere llamar así, que está habiendo entre los países, entre los actores europeos. Sí. Pues España está claramente ahora mismo en el lado alemán. De hecho, Pedro Sánchez hizo, no sé si una llamada o un comunicado con Olaf Scholz, no sé muy bien qué fue, pero está en ese punto. Claro, España de todos modos no es un país que haya marcado un perfil propio en este conflicto en ningún momento. De hecho, en casi ningún tema de exteriores marca un perfil propio. Lo ha marcado de manera tímida en el tema de Kosovo, pero relevante, y ahora con el tema de Palestina, porque sí que le da un rédito. O sea, al final son los temas que te den rédito a nivel nacional. Eso te lo puede dar un tema como el de Palestina, por la movilización que hay, y un tema como el de Kosovo, por el tema de las independencias unilaterales. Ya está. Pero el tema de Ucrania y de la OTAN, pues si finalmente los alemanes acaban apostando porque se puedan enviar tropas, aunque no sean de combate, insisto, que eso sí que me parece un escenario un poco más lejano, mucho más
loco que un escenario de que se dediquen a otras cosas. Podemos hablar de esas cosas, ¿eh? España en ese caso sí que suele hablar de coordinación, perdonad, coordinación con sus socios para ser eso, un socio fiable, para que haya unidad de acción y para que se hagan las cosas en el marco de la Unión Europea o de la OTAN. Yo no tengo claro que esto se pueda hacer en el marco de la Unión Europea o de la OTAN porque hay gente que lo va a frenar mucho más que un paquete de sanciones. Ahí, ampliando la respuesta a la pregunta que ha hecho Edu, entran Hungría o Eslovaquia. Yo no creo que en ningún caso Hungría y Eslovaquia vayan a tolerar el envío conjunto de tropas a Ucrania. Pero sí que es verdad que se pueden hacer coaliciones ad hoc, como se ha hecho en el Mar Rojo, ¿no? Que en el Mar Rojo España evitó que se hiciera una ampliación de Atalanta, pero se mandó otra que se creó y participa quien quiere. Bueno, pues en este caso, si se mandaran tropas occidentales a Ucrania, entiendo que Francia intentaría, que para eso lo está haciendo, capitalizar el liderazgo político que ofrece, cuando quienes lo proponen desde hace tiempo son los polacos, que ahora llevan otra tendencia, pero no tanto porque estén en contra, sino porque ha habido roces con Ucrania y porque bueno, pues también tienen una línea diferente a la de Francia, sino también los bálticos. En su momento Dinamarca llegó a mostrarse a favor. Hay debate sobre hasta qué punto la Rumanía actual o los Países Bajos o Bulgaria podrían llegar a ofrecer algún apoyo. Hay mucho debate en esas tres cuestiones, pero vamos, que no son los países que deciden las cosas, digamos. Y yo considero que si Alemania y el resto de países, no Hungría y Eslovaquia, acabaran aceptando una presencia testimonial, España probablemente lo haría. Pero hasta ahora no me acuerdo quiénes han sido los que han dicho que no están en ese punto, pero sé que con España y Alemania había otros países como creo que eran Irlanda, Malta, no estoy muy seguro. Ay, no tengo claro quién es. Lo tenemos publicado seguro en Twitter, eso lo podéis encontrar. Pero bueno, que hay algunos países como Austria, por ejemplo, que tampoco van a mandar, yo creo, nunca tropas a Ucrania, porque Austria tiene otra dinámica muy distinta. Entonces, si ya empezamos a sumar países, depende de quién gane las próximas elecciones en Croacia, a lo mejor tampoco. Es verdad que no está tan posicionado los que dicen que no, pero Irlanda y Austria efectivamente no están en la OTAN. Pero es que aunque no estén en la OTAN, esto se está hablando a nivel de Unión Europea o a nivel de liderazgo europeo. Es decir, Estados Unidos, como líder de la OTAN, no ha propuesto mandar tropas a Ucrania. De hecho, dijo en su momento que no. Y que no es lo mismo que te mande tropas testimoniales Estonia a que te las mande Estados Unidos. Porque eso es una señal mucho más grande de conflicto entre grandes potencias, entre potencias nucleares en Ucrania, y sería una escalada mayor, además de que Estados Unidos está en año electoral y aunque no estuviera en año electoral, ya dijo Joe Biden que eso supondría la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, está en año electoral. No son capaces de sacar adelante un paquete de ayuda armamentística. Me cuesta creer que Estados Unidos vaya a mandar ahora mismo tropas a Ucrania. Pero yo ya no descarto nada, la verdad. Pero bueno, entonces no digo que se vaya a hacer en el marco de la OTAN. Digo que se hará una coalición con lo que corresponda o en el marco de la Unión Europea creando exenciones. Bueno, incluso se puede hacer en el de la OTAN, pero bueno, que yo no lo veo ahora mismo una opción muy viable. Así que por eso dejaríamos fuera algunos países como Irlanda y Austria. Y entiendo que también Chipre. Pero bueno, alguno más hay. Bueno, muchas gracias a Lesvet por esa suscripción de regalo. Gracias también ahí a Cameirao por renovar su suscripción con Prime, quinto mes con nosotros. Y muchas gracias a Izarbe Itza por su cuarto mes con Prime. Recordad que las suscripciones con Prime hay que renovarlas manualmente, no se renuevan automáticamente. Tienes que venir cada mes, volver a darle a suscribirse o darle a volver a suscribirse y renovar tu suscripción con Prime. Es lo malo de esas subs. Por eso recomendamos siempre pasar a las otras, pero si no, si queréis estar con la de Prime, pues ya sabéis que hay que renovarla manualmente. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nos preguntan MVC, lo de enviar soldados no tiene que pasar por lo menos por el Parlamento. Nos preguntan también... Pues cada país tendrá su procedimiento, sí, supongo, ¿no? Porque ya habéis visto que para enviar armas no se ha preguntado mucho a la población. Gracias, por cierto, a Langen, también ahora por renovar su sub con Prime, 11 meses. Y mira, esta pregunta es muy interesante, Ale. Nos dice David Villén, ¿tiene algo que ver en el discurso de Macron la pérdida de influencia francesa en el Sahel
frente a Rusia. En caso de que los golpes de Estado contra Francia, Macron estaría más tranquilo. No entiendo el final, pero bueno, esa conexión entre lo que está pasando en el Sahel, la repentina salida de Francia de algunos países importantes de la región, sí está influyendo Sí. en el intento de ganar peso en el marco de la guerra en Ucrania. Sí, yo creo que sí, pero no se trata solo de mi opinión. Ya digo que aquí lo importante es el análisis, y el análisis lo puedo basar en que Francia hizo referencia en el discurso, Macron, a que Rusia es un actor que estaba entrando en países africanos y creando inestabilidad, bueno, es un poco la interpretación francesa. Y Rusia señaló también que Francia estaba como dolida porque estaba perdiendo influencia en sus antiguas colonias. Es decir, es evidente que los dos países están en una guerra fría política por el control de las antiguas colonias y de la influencia en África. Por ahora esa batalla yo no diría que Rusia la vaya ganando. Es decir, Francia tiene un peso enorme en África. Lo que pasa es que el haber perdido ciertos países ha sentado terriblemente mal. Y encima lo que dice Edu, países clave, porque Mali y Níger eran países clave. Pero bueno, hay otros donde es Estados Unidos el que está entrando para resistir mejor que Francia. Ya hablaremos en el Día de África, porque hay noticias también sobre Níger. Bueno, yo entiendo que sí que está vinculada a la estrategia de Francia eso porque parece ser que están intentando centrarse en el control político en Europa más que en sus antiguas colonias. Como digo, tienen problemas internos ellas mismas, incluso las que son cercanas a Francia dan algunas señales de problemas. Hemos visto siempre detallitos desde República Democrática del Congo, cuando ha visitado Macron, cómo se están resquebrajando un poco las relaciones, no digo porque sean colonias en este caso, pero sí porque las relaciones no son tan fluidas como podrían ser. Y lo mismo hemos visto en Senegal con algunos de los líderes que sí que tienen vínculos con Rusia. Y ya de por sí, Francia intentó desplegar una nueva estrategia que lo dijeron y sonaba bien, ¿no? Ellos dijeron que iban a empezar a tratar a los países africanos de tú a tú, entre iguales, que es una relación que se intenta desarrollar cuando ya no hay una dinámica colonial. Otros imperios han podido tener relación con sus excolonias, con acuerdos importantísimos que no tienen por qué ser de vasallaje, ¿no? Una vez que ya deja de ser un imperio, quiero decir. Pero es que las independencias de estos países son recientes. O sea, no es como la independencia de los países latinoamericanos, que se han cumplido bicentenarios, ¿no? Estamos hablando de que estas independencias han ocurrido hace décadas. Las de algunos países británicos y franceses. Y claro, bueno, pues hay tensiones entre todos estos actores con Francia y Rusia sigue intentando explotar algunas de estas grietas que se crean. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Nos preguntan, por ejemplo. A ver. Vamos a ir subiendo. Es que hay un montón, ¿eh? Pues aquí estamos para responder, que ya que hicimos el repaso de los frentes y hemos hablado un poco también de las novedades del atentado, pues lo que queráis, porque da bastante de sí el tema y veo que hay mucha gente muy interesada en ello, así que Sí. libres sois de preguntar. Gracias ahora a Film of Colors. 17 meses con Prime ya. Prácticamente un año y medio. Bueno, de los que más llevan, ¿eh? Es cierto que hay gente que está 2 años y medio ya, que se van acumulando bastante tiempo, pero casi de un año y medio estará desde luego en el tier alto de los suscriptores en cuanto a duración. ¿Hay registros de algún soldado de la OTAN que haya muerto en Ucrania? Si hubiese habido algún caso, ¿se habría sabido? Nos preguntan. Que esto nos da pie A también a ver, hablar de ese tipo de soldados que hay en el terreno. claro, ese es el punto. Es que soldados oficialmente no No hay, hay. es decir, hay militares occidentales, hay militares de la OTAN, hay presencia de la OTAN desde 2014, hay presencia de efectivos británicos confirmado que estuvieran dando apoyo o no a algunos manejos de armamento complejo para los ucranianos que están entrenados en elementos postsoviéticos sobre todo. Y también se ha hablado, pues eso, de que pudiera haber franceses o de que pudiera haber de otro estilo en el futuro, ¿no? Con labores similares. Bueno,
La realidad es lo que nos comentáis en el chat, y es que aparte de todo esto que hubiera encubierto o que hubiera ahora que se ha ido confirmando, están los voluntarios. Los voluntarios no son necesariamente soldados mandados por Reino Unido, pero hay personas occidentales y personas de países de la OTAN que están combatiendo en el frente. Y esto ya no es presencia en Ucrania, no es presencia para dar apoyo logístico, ni de manejo de equipos pesados, ni siquiera para líneas de contención como las que pudiera plantearse en el escenario francés, ni para control de civil, de fronteras, que pudieran dejar libres esos recursos ucranianos para ir al frente. No, yo estoy hablando de combates. Y lo sé porque yo he estado allí y lo he visto. Esto ya no es esto ya no hay debate, es decir, esas banderas están allí en Kiev y se ven como las de los distintos países de los que proceden los voluntarios muestran el origen de los caídos. Y hay memoriales y hay muchos países representados. Es decir, lo lógico es que sean los países postsoviéticos que están dando envíos en un lado y en el otro. Se ven muchísimas banderas, por ejemplo, bielorrusas, opositoras y bálticas, pero quiero decir, los bálticos están en la OTAN. Y, por supuesto, polacos hay muchísimas banderas polacas en esos memoriales. Pero es que también hay españolas, hay francesas, hay británicas, estadounidenses, o sea, hay de todo. Y entonces eso significa que ya están ahí, que han estado ahí y que han muerto combatiendo. Pero todo esto son voluntarios, entre comillas, lo que se llamó la Legión extranjera. Y parece que otra opción que se habría barajado, que bueno, pues ya se vería, es incrementar de alguna manera la coordinación entre los países occidentales que quieran dar apoyo militar a Ucrania y el reclutamiento de la Legión extranjera. ¿Este tipo de coordinación podría llamarse un reclutamiento? Pues yo no lo sé. Pero sí que es verdad que si se incrementara el apoyo de países occidentales a la presencia militar en el frente, bueno, pues alguno te dirá es que no son militares, son paramilitares o son civiles o entonces, bueno, no representan a sus países, entre comillas, pero si hay coordinación y se están mandando al frente, es una participación. Por eso hablamos de guerra proxy desde el principio, desde que se empezó a mandar armamento, voluntarios, dinero. Dime qué le falta para ser una guerra proxy. Es que ya está. Vale, tenemos más preguntas, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Mira, nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo se está desarrollando el nuevo general jefe ucraniano? Y también nos pregunta Deep Babylon, ¿ha entrado Rusia en el juego de guerra de desgaste? Bueno, en esa guerra de desgaste llevan ya un tiempo largo, ¿no? Sí, yo diría que la guerra de desgaste lleva por lo menos ya un año. Desde que se construye la línea Surovikin, pero es verdad que alguno te diría ya antes, ¿no? Porque se va, en el momento en el que se decide hacer una guerra de ocupación y que vaya a ir tomando el territorio, iba a ser una guerra más lenta, que iba a requerir muchos más recursos, se han ido destinando esos recursos y por lo tanto se preveía que iba a ser de desgaste porque lo importante iba a pasar a ser destruir las capacidades ucranianas, no tanto tomar territorio rápidamente. En ese momento se había renunciado a una posible guerra quirúrgica, a una posible guerra de una blitzkrieg, que se llama, ¿no? La guerra relámpago, o a una guerra que no fuera de ocupación. Ahora, tampoco diría que en el momento en el que empieza la guerra de ocupación sea una guerra de desgaste, porque una guerra de desgaste requiere que sea mucho tiempo, que se estanque. Una guerra como, bueno, si en la de Libia, en la de Siria, hubiera presencia constante en las líneas de frente, por ejemplo en Idlib, pretendiendo que se quede, que con el tiempo acabe cayendo, ahí se puede hablar más de guerra de desgaste. Pero en Ucrania, cuando podía haber urgencia por ambos bandos, ¿no? Porque cada vez el apoyo occidental era mayor, pero por el otro lado, Ucrania cada vez estaba más tocada y no se sabía cuánto iba a poder aguantar, lo que comentábamos al principio. Había urgencia en algunos momentos, pero sí que se podía hablar de que eso iba a ser una guerra de desgaste con el tiempo. Y aquí estamos, que digo, han pasado ya 2 años, vamos al tercero, y es probable que sigamos hasta 2025. Se puede empezar a hablar de desgaste. Yo creo que en el momento en el que se construyen defensas profundas en el puente terrestre a Crimea, los rusos ya están jugando a eso. Ya antes lo hacían, pero ahora más, porque las defensas elásticas y las retiradas de Kharkov y Gerson, que pueden ser pérdida territorial mucho más grande que lo que se ha recuperado luego o ganado luego,
implican que el objetivo no era tanto ese, sino desgastar a las fuerzas ucranianas y que en el futuro pudieran avanzar con mayor holgura, o al menos, bueno, pues con menos rivales. ¿Se puede hablar de guerra de desgaste ahí? Yo creo que sí. El otro punto, sobre el nuevo liderazgo ucraniano, Oleksandr Syrskyi es el que sustituye a Valery Zaluzhny. Aquí hay un problema más político, como ya viene siendo habitual, que militar. Y es que Oleksandr Syrskyi viene con una cartera de fracasos militares importantes. Hablamos de la batalla de Baltsevo, muy crítica durante 2014-2015 con la firma de los acuerdos de Minsk para parar la dinámica de los ucranianos de avance en el Donbass, y también en la batalla de Bakhmut, en la que se priorizó mantener a toda costa el territorio a pesar de que se convirtió en lo que se llamó como picadora de carne. Todo esto ha dejado una imagen entre los militares ucranianos de que a este perfil no le preocupa su bienestar, que tiene otras prioridades políticas y que van más en consonancia con las de Zelensky. La cuestión política principal, por lo tanto, es que Zelensky pierde su, entre comillas, legitimidad política cuando acabe su mandato, que es ya en unos meses se acaba su mandato y no va a haber elecciones. Y las últimas encuestas están diciendo que precisamente el liderazgo militar que ahora ocupa Oleksandr Syrskyi, que antes tenía Valery Zaluzhny, ha sido clave para la popularidad en el país, y que ahora mismo Valery Zaluzhny en algunas encuestas duplica en intención de voto si se presentara a Volodymyr Zelensky. Entonces, bueno, pues la estrategia militar va a tener un peso clave en esos comicios. El tema es que no se van a realizar, por lo que estamos viendo. Y si una vez pasada la fecha de la legitimidad de Zelensky, los militares empiezan a simpatizar más con unos o con otros, pues ahí podemos encontrarnos con un problema en Ucrania. Vale, más preguntitas por aquí. Nos dicen, por ejemplo, a ver, que le echo un ojito. Vamos a ver. Novedades de la Marina rusa, nos preguntan. Pues sé que ha habido recientemente un ataque contra buques rusos que en este caso no ha sido muy importante, no ha dejado grandes daños, pero que ya viene siendo habitual que sí dejen grandes daños. Así que no le quitéis el ojo al tema del Mar Negro. Los rusos se han visto bastante más comprometidos con la defensa en Sebastopol de lo que parece que se está diciendo. O sea, yo considero que es un poco grave. Quizá no es crítico, porque Rusia es una potencia militar que no es tanto Ucrania, aunque ha demostrado muchas cosas durante el conflicto, pero yo creo que sí que ha sido grave para Rusia el tema naval. Y nos preguntan también si observamos la posibilidad de que pudiera haber un golpe de estado en Ucrania. Hombre, es que eso trastocaría totalmente el conflicto, además. Sí, es decir, lo que yo os comentaba antes del problema político puede derivar en inestabilidad interna, pues que pudiera acabar en que los militares tomen el poder, pero yo no creo que estemos ahora mismo en eso todavía. Sí que es una posibilidad que está ahí, pero también lo era al principio de la guerra y no ocurrió. Eso es una especulación muy grande. Cuando lleguemos a ese río, ¿no? Cruzaremos ese puente. Vale, y nos están preguntando también. Mira, nos dice Sherlock, ¿se está haciendo cada vez más dura la escasez de misiles antiaéreos en Ucrania? Sí. Y además es que se está atacando muchas baterías antiaéreas. Ya hemos visto tantos vídeos, no sé si eran de algunos S-300, de Patriot, pero sí, se está dañando bastante la capacidad antiaérea, y si a eso le sumamos el incremento de la actividad aérea y balística rusa, pues Sí. vemos una correlación, ¿no? Entre estas dinámicas que os comento y, por otro lado, la primacía aérea rusa que os estaba comentando. De hecho, hace no mucho creo que hicimos un programa en el que os comenté que Rusia había alcanzado los 2.500 ataques aéreos contra Ucrania en un mes, y que había una media que era récord absoluto.
Bueno, pues parece que este mes estábamos cerca de llegar a los 3.000, que creo que al final no se va a llegar, no, cuando acabe el mes lo veremos, pero la cuestión es que sigue incrementándose, que parece que hace menos ruido, pero recientemente ha habido ataques críticos a subestaciones eléctricas de Kharkov, creo, y que, bueno, pues nos devuelven otra vez al liderazgo aquel de Surovikin cuando llevó adelante primero el liderazgo de la operación militar especial y después el liderazgo de la operación aérea dentro de la operación militar liderada por Gerasimov. Así que nada, yo estaría muy atento a ese punto, porque va más, aunque ahora parezca que pasa más desapercibido, el tema de las defensas antiaéreas y de los ataques aéreos va más.